señoras ministras, señores ministros. Los tres primeros considerandos relativos respectivamente a la competencia, a la legitimación del denunciante y a los criterios contendientes de los tribunales. ¿Alguna observación en estos temas? Si no hay observaciones, en votación económica se aprueban. Quedan aprobados. El cuarto, respecto a la existencia de la contradicción de tesis, señor ministro Pardo. Sí, gracias, señor presidente. Como bien usted lo señala, esta contradicción de tesis se suscita entre los criterios emitidos por el tercer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del Quinto Circuito al resolver el recurso de queja 75/2015 y el criterio del primer tribunal colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 63/2015. En el proyecto se plantea, por lo que se refiere a la existencia de la contradicción, que desde luego está satisfecha este requisito y se señala como objeto de la misma el determinar si la competencia para conocer de la demanda de amparo en la que el acto reclamado constituya una resolución emitida por una autoridad administrativa relacionada con la guarda y custodia de un infante, corresponde a un juez de distrito en materia administrativa o a uno en materia civil. Esa sería la propuesta, señor presidente. Está a su consideración la existencia de la contradicción de tesis, señores ministros. En votación económica se aprueba. Queda aprobado. Señor ministro Pardo, continuamos, por favor. Sí, gracias, señor presidente. En cuanto al fondo del asunto, se propone en la ponencia que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto debe fijarse conforme a la naturaleza del acto reclamado. En consecuencia, el conocimiento del amparo promovido en contra de una resolución emitida por, en este caso, se habla de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, como órgano desconcentrado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. Sin embargo, aquí lo señalamos que puede ser nivel local o federal en cuanto a la naturaleza de este organismo, y en el que se decide respecto de la guardia y custodia de menores de edad para ser colocados en albergues provisionales, debe ser del conocimiento de un juez de distrito en materia civil. Se señala, en primer lugar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 constitucional, las controversias que versan sobre la guardia y custodia de menores de edad revisten gran importancia en razón de que tales cuestiones afectan el orden y estabilidad de la familia, cuya organización y desarrollo debe proteger la ley. De ahí que la intervención del Estado en estas circunstancias responde al principio de integración familiar, consistente en que el menor sea protegido por los poderes públicos. Por tanto, en determinados casos de incumplimiento, imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección del menor que las leyes ponen a cargo de los padres o tutores, el principio del interés superior del menor exige que los poderes públicos intervengan a fin de corregir una situación de riesgo o desamparo en la que se encuentra un menor de edad. Así, a raíz de la necesidad de establecer sistemas de seguimiento y vigilancia sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en caso de ser necesaria la sustracción temporal o permanente del medio familiar por el riesgo que implica en su vida, integridad o libertad, se crean instituciones tendentes a cumplir con este propósito, como por ejemplo las Procuradurías de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ya sea en el ámbito federal o estatal. Sin embargo, se destaca que no obstante que las multicitadas procuradurías son formalmente órganos de naturaleza administrativa, jerárquicamente subordinadas a las dependencias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, lo cierto es que la génesis del acto reclamado y las funciones que realiza dicha autoridad están encaminadas a seguir el sendero del derecho familiar, puesto que al emitir determinaciones relacionadas con la guarda y custodia que sean aplicables al caso concreto, por el estado de necesidad en que se encuentren los menores, deberán atender previamente a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, aplicando incluso las legislaciones sustantivas civiles correspondientes, esto es,
el hecho de que las Procuradurías de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Consecuentemente, dado que los actos reclamados los constituyen resoluciones que deciden respecto de la guarda y custodia de menores de edad para ser colocados en albergues provisionales, es claro que las normas sustantivas en que se apoyan pertenecen a la materia civil, más específicamente a la familiar, de tal suerte que no sería factible analizar el acto desde una perspectiva meramente administrativa, sino que, para analizar su constitucionalidad, resulta necesario verificar el cumplimiento de las normas de carácter civil. De ahí que se concluya, y esa es la propuesta que se hace a este Tribunal Pleno, que la competencia para conocer de este tipo de amparos debe surtirse a favor de un órgano especializado en materia civil. Esa es la propuesta, señor presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señoras y señores ministros. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Yo comparto cabalmente el proyecto del ministro Pardo y solamente quisiera hacer una sugerencia muy respetuosa. En la redacción de la tesis que se propone, se señala que queda de manifiesto que las Procuradurías de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dependientes del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, efectivamente son autoridades administrativas. Empero, ello no impide considerar que los actos emitidos por esta Procuraduría corresponden a una naturaleza diversa, tal y como lo desarrolla el proyecto en su texto y en su desarrollo argumentativo. Queda claramente establecido que, como se trata de actos relacionados con la guardia y custodia de un infante, corresponde a un juez de distrito en materia civil. Quizás sería útil que la tesis dijera eso, no solo que fuera una materia o una naturaleza diversa, sino que son actos de naturaleza civil y por consecuencia corresponde su conocimiento a los jueces de distrito en materia civil. Simplemente porque me parecería más claro, pero la tesis como está tampoco genera una confusión, simplemente sería, a mi juicio, más precisa y es una sugerencia respetuosa al ponente. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Bueno, la tesis sí establece, sí concluye, aunque al inicio tal vez aquí habría que, no sé si reiterarlo o pasarlo al final. La tesis en el texto dice: esta Suprema Corte de Justicia ha determinado que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto se fija conforme a la naturaleza del acto. En consecuencia, el conocimiento del amparo promovido contra una resolución emitida por tal Procuraduría, se hace referencia al rubro, que decide respecto de la guarda y custodia de menores de edad para ser colocados en albergues provisionales, compete a un juez de distrito en materia civil. Yo no tendría inconveniente, tal vez esto reiterarlo como conclusión o, digamos, esta conclusión adelantada, pasarla al final de la tesis para que quedara perfectamente. Yo con gusto podría reiterarla o cambiarla de lugar, lo que decida, y que quede desde luego satisfecha la observación del señor ministro Medina, que le agradezco mucho. Me parece pertinente la aclaración. Simplemente al final dice corresponden a una naturaleza diversa y está establecido que es civil. Ahí la materia civil. Sí, con gusto. Bien, muchas gracias. Está a su consideración, señores ministros. Señora ministra, no hay observaciones con esta aclaración que se propuso. En votación económica les pregunto si se aprueba. Queda aprobada entonces la contradicción de tesis 35-2016 con la tesis sustentada por este Tribunal Pleno que se contiene en la propia propuesta. No habiendo otro asunto listado para el día de hoy, los convoco, señores ministros, señora ministra, en la que, por cierto, en esta sesión los señores ministros Luna Ramos y el señor ministro Saldívar no están por distintos avisos previos y comisiones que están cubriendo. Los convoco para la próxima sesión, que tendrá lugar el próximo lunes 19 de septiembre en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión.
concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno resuelve 3 contradicciones de tesis. En un primer momento, la número 332/2015, vinculada precisamente a un tema de las notificaciones personales, el momento en que surten efectos cuando no existe una determinación en este sentido en los códigos correspondientes en el aspecto de procedimientos penales, un asunto importante que está vinculado a la resolución de otras 2 contradicciones de tesis resueltas en la sesión pasada y que determinaron que en este caso la contradicción de tesis quede sin materia, pero el punto fundamental es precisamente la resolución en el fondo, que es el planteamiento de que surten efecto las notificaciones personales el mismo día en que se realizan. Este es un planteamiento importante que se lleva a las diversas materias y estos son los resolutivos en las sesiones pasadas, precisamente en las 2 contradicciones de tesis que se marcaron y que inciden precisamente en esta resolución de la número 332/2015 que resuelve el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esos criterios en esta sesión ordinaria. Posteriormente resuelve otro de los elementos importantes, una contradicción de tesis respecto de las competencias. Esta es la número 148/2016, competencias de los plenos especializados, y esto con fundamento en el acuerdo 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer, de acuerdo a los criterios de la jurisprudencia establecida en el ámbito constitucional, un referente del artículo 94 de la Constitución Política Federal y también elementos en diversos artículos de la Ley de Amparo para establecer las competencias al conocer de contradicciones de tesis, cuál es el ámbito en que conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuál en este caso es el ámbito para que conozcan de estas contradicciones los plenos especializados. Este es el punto resolutivo y otra contradicción de tesis que plantea también el elemento correspondiente a la determinación de que es el juez de distrito en materia civil quien conoce en su momento de los casos de guarda y custodia vinculados al interés superior del menor en planteamientos que se dan en este tipo. Estos son 3 elementos resueltos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de contradicciones de tesis, una figura fundamental a través del artículo 107, fracción 13ª de la Constitución Política Federal. Estos son asuntos resueltos por el Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento a acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este espacio de noticias. Durante la inauguración del seminario Problemas de Interpretación de Normas sobre Derechos Humanos, el ministro presidente Aguilar Morales aseguró que el problema más complejo para los juzgadores constitucionales es la interpretación de las normas que forman parte del bloque de convencionalidad. Por esa razón, la metodología que utilicemos para enfrentar esta labor se vuelve una premisa esencial. Corremos el riesgo de acudir a técnicas o herramientas que dejen de lado nuestra norma fundamental y que, al contrario de lo establecido en esta, coloquen a un derecho humano por encima de los demás. Subrayó que la interpretación de normas debe favorecer la protección más amplia a todas las personas involucradas en un proceso y que el recurso de técnicas ajenas al marco constitucional pueden llevar a la inseguridad jurídica. En este mismo seminario, especialistas aseguraron que los vacíos con los que se emiten las normas desde el legislativo ocasionan dificultades a los juzgadores al momento de emitir sentencias. Para ejemplificarlo, se expuso un caso relacionado con una persona que fue condenada antes de la entrada en vigor de la reforma de amparo de 2013, en cuyo caso no se conservan las mismas condiciones de tiempo para interponer un recurso de apelación que tras la reforma fue fijado en 8 años. En dicha tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ello no viola el principio de progresividad y no retroactividad, porque dicho beneficio no es considerado un derecho otorgado.
Durante un foro en la Universidad Iberoamericana, expertos aseguraron que ejercer el periodismo en México hoy en día se compara a países en guerra por los altos niveles de violencia. Denunciaron además que los medios de comunicación contribuyen a la censura, a la falta de profesionalización de los periodistas y a la impunidad que se ejerce contra ellos. Según la organización Artículo 19, en los últimos 6 meses hubo 218 agresiones a periodistas, 101 de ellas por parte de autoridades. Eso genera una circunstancia de altísima vulnerabilidad para nuestro propio gremio, porque amplía las fuentes de amenaza y amplía las dinámicas de perpetradores de violencia contra los y las periodistas y contra los propios medios. Ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. La invitación a que se mantenga pendiente de esta señal. Pásala muy bien. Diez estrellas del fútbol que lucharon fuera de la cancha contra la corrupción del poder para convertirse en líderes de la resistencia en sus países. Esta semana en Rebeldes del Fútbol, Carlos Casley y la destitución de Allende. Hay una mezcla increíble. Todo esto maravilloso que se vivía en los camarines y el estadio hasta el año 73, porque después esto fue un campo de concentración. Hay asesinatos, hay muertes, hay violaciones, hay muchas cosas que se entremezclan entre la tristeza y el dolor y la alegría del gol. Y eso hay que recordarla para que nunca más vuelva a ocurrir. Rebeldes del Fútbol, estreno, miércoles 21 a 30 horas. Repetición, domingo 19:30 horas. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Perspectiva Derecho de Empresa, en estas fabulosas instalaciones ubicadas en República del Salvador número 56. Vengan al canal judicial, siempre estaremos ansiosos y esperándolos para conocer sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, para que cada vez tengamos un mejor programa para usted. Y hoy tenemos un tema maravilloso. El nuevo sistema penal acusatorio. ¿Por qué se da? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuáles fueron las razones que generaron esta modificación tan importante? ¿Por qué es en toda la República? Y para esto hemos invitado a 3 especialistas en la materia que obviamente nos van a dejar claro todo este importantísimo tema que tiene que ver absolutamente con todos los mexicanos. Y para esto hemos invitado al licenciado Moisés Castro Pizaña. Él es abogado, por supuesto, segundo vicepresidente de nuestra querida ANADE, egresado de la Universidad de Anáhuac, con una maestría en Derecho Procesal Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y con muchos años de experiencia en esta materia. Mi querido Moisés, bienvenido a tu programa Perspectiva Derecho de Empresa. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Encantado. Muchas gracias. Tenemos también al maestro Gilberto Torres Carreño. Me voy a tardar en decir tu título porque es larguísimo, espero que no se acabe el programa. Fiscal en jefe de la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda de la Procuraduría General de la República. ¿Estuvo bien? Sí, Álvaro, muchas gracias. En pocas palabras, lavado de dinero. Así es. Digo, para que quede muy claro ante todos. Las funciones que se realizan. Bienvenido, Gilberto, muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos también con nosotros al maestro Epigmenio Mendetta Valdés. Por supuesto, Epigmenio es actualmente
el fiscal de litigación del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, un título ya no tan largo, pero también importante. Pigmenio es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Correcto. También es maestro en Derecho por dicha universidad, candidato a un doctorado muy importante por investigación en Ciencias Penales y Políticas Criminales del Instituto Nacional de Ciencias Penales y un gran especialista en estos temas del sistema penal acusatorio. Gracias, Pigmenio, Álvaro. bienvenido, muchas gracias. Gracias, qué generosa tu presentación, estoy a tus órdenes. Bueno, pues encantados. Y si les parece, pues arrancamos con lo fundamental. A mí me parece que este nuevo sistema penal acusatorio, hay mucha gente que al día de hoy incluso todavía no sabe que una modificación tan trascendente. Y a mí me encantaría, Moisés, que nos platicaras cuándo surgió esta idea de modificar el sistema penal en nuestro país y por qué surge esta idea, Moisés. Sí, con mucho gusto. Bueno, primero yo les tendría que decir que no está nuevo el sistema. Es un sistema que se ha estado implementando gradualmente a raíz de la reforma constitucional de 2008 y que surgió de 2008. Es decir, estamos hablando de 8 años. 8 años, recientemente cumplidos, esos 8 años en virtud del transitorio de la reforma constitucional y que esta reforma ha surgido a raíz de la necesidad de que la víctima y el ofendido pueda tener mecanismos más eficientes para efectos de la reparación del daño. Esta necesidad surgió en virtud de que el sistema anterior no privilegiaba la reparación del daño. Este sistema sí privilegia la reparación del daño y creo que ha establecido mecanismos muy eficientes, salidas alternas, procedimiento abreviado, criterios de oportunidad para agotar una investigación. En la fase de investigación se puede agotar esta investigación, sí se puede aplicar un criterio de oportunidad a efecto siempre y cuando esté reparado el daño, a efecto de dar concluida la investigación, porque no se tiene ningún sentido de seguir con una persecución penal cuando el objetivo